Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Cuando tenía 6 años estaba sentada en la escuela dominical y mi profesora estaba hablando sobre, era el día de la resurrección, entonces estaba contando cómo Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Obviamente a mí me impactó mucho que nuestro Señor y Salvador haya muerto, pero recuerdo que una de las preguntas que me hice a mí misma fue: ¿cuál es el valor actual de 30 piezas de plata? Y levanté la mano y le pregunté a mi profesora. Se me quedó viendo con cara confundida y me dijo: Irene, ese no es el punto de la historia. Pero me acuerdo que esa fue la primera vez en que empecé a pensar cómo era que funcionaba el mundo antiguo, que eran personas como nosotros, tenían monedas, compraban cosas, y ahí fue cuando poco a poco me fue interesando la arqueología. Soy Irene Soto, estudio en la Universidad de NYU, estoy sacando un doctorado. Y soy arqueóloga. Saqué el bachiller de la Universidad de Columbia, ahora estoy sacando mi doctorado y me especialicé estudiando filología clásica, o sea, latín y griego. Me estudiando también historia antigua, más que todo del Imperio Romano. Y me especialicé en el campo arqueológico en lo que es ceramología. Lo que significa que yo me enfoco más que todo en analizar los fragmentos de cerámica para entender las funciones que tienen mediante la estructura que estoy excavando. Entonces, digamos, si encuentro cerámica que parece que fue usada para cocinar, tal vez puedo deducir, ok, esto fue una cocina o aquí comían. He trabajado más que todo, me enfoco en trabajar en Egipto, en Turquía y en Italia. En Italia fue donde descubrí que me interesaba mucho el Imperio Romano. Excavé en un parque de acueductos de Roma. En Egipto trabajé y continúo trabajando en un oasis que queda aislado en el desierto del Sahara Occidental. Y en Turquía he trabajado en las costas al suroeste en una península que se llama Dacia, y en el momento también trabajo en el centro de Anatolia, que se llama, en unas excavaciones que se enfocan básicamente en un periodo griego. ¿Qué es la arqueología? Mucha gente me pregunta esto. Hay personas que lo confunden con la arquitectura, entonces inmediatamente me preguntan que si tengo que estudiar mucha física y yo rápidamente los corrijo, que la arqueología es básicamente el estudio de civilizaciones antiguas usando evidencia arqueológica, lo que es arquitectura antigua, objetos antiguos, monedas, cerámica y diferentes tipos de artefactos que puedan indicarnos algo de cómo era la vida en el pasado. Los papiros, por ejemplo, es algo muy importante que yo uso mucho en mi trabajo porque son letras, están escritos en diferentes letras de griego, jeroglífico, pero son más que todo cartas, recibos, diferentes contratos, entonces nos dicen mucho de la vida actual. Yo crecí aquí en Costa Rica. Fui a un colegio alemán donde aprendí alemán desde pequeña, y a los 11 años me pasaron a un colegio americano donde aprendí inglés. A los 16 años me mudé con mi familia a Nueva Jersey, y después, un año y medio después, empecé la universidad en Nueva York. Tal vez algunos eventos o aprendizajes que tuve cuando muy pequeña que han influenciado mucho mi vida tal vez desde los 11, 10 años, es más que todo leer. Desde pequeña aprendí a leer cuando tenía casi 4 años, y creo que la lectura de libros, de revistas, de cuentos, es algo que llevo desde pequeña muy adentro, y fue mediante leer la Biblia básicamente que aprendí que había civilizaciones antiguas, que nosotros somos parte de una historia más grande, y eso siempre dejó algo como muy sellado adentro de mí, de que como hombres, como seres humanos, tenemos una historia muy diversa y llena de muchos eventos y muchos aspectos también. Y gracias a la lectura y el apoyo intelectual, yo siento que es algo que por eso logré estudiar lo que quise estudiar. Ahora,
cómo exactamente uno se convierte en arqueólogo o qué campos tengo que desarrollar. Es algo que siempre me preguntan mucho porque digo, hasta cuando yo era pequeña lo primero que me decían era y arqueología como Indiana Jones. Y sí, uno se siente muy chiva cuando es identificado con Harrison Ford huyendo de una esfera que lo sigue. Pero la verdad es que lo que le estaba hablando con un amigo, le decía que arqueología es 85% estudiar y tal vez 15% excavar. Uno pasa mucho tiempo leyendo historia, leyendo análisis históricos de diferentes periodos, qué ha hecho la gente en cierto periodo o qué han hecho otros arqueólogos y otros historiadores. Entonces hay que desarrollar mucho el conocimiento de otras generaciones o qué ha hecho el historiador antes de que yo llegara a este campo. Algo que también es muy importante para mi campo es el estudio de idiomas, y aquí es donde yo nunca me imaginé la cantidad de idiomas que se requieren saber para ser no solo bueno, sino solo competente en el campo de uno. Bueno, yo tenía ya el alemán más o menos ahí desarrollado, el inglés y el español, pero tuve que pasar largas horas en la biblioteca estudiando latín, griego, jeroglíficos egipcios, un idioma en Egipto que se llama cóptico, que es básicamente lo que usa la iglesia cóptica de Egipto en este momento, pero es un estado más avanzado de los jeroglíficos. También cuando uno hace investigaciones para ciertos ámbitos laborales, no solo hay que aprender lo que la gente ha hecho en inglés y en español, sino hay que leer los arqueólogos de Francia, los arqueólogos de Alemania, y ellos publican en sus propios idiomas. Entonces uno tiene que desarrollar competencia. Yo tuve que estudiar a poder leer libros en francés, poder leer libros en italiano y en alemán, y poco a poco los idiomas se van sumando y básicamente uno nunca se detiene, hay que mantenerlos siempre frescos, pero es algo que no me imaginé de que este campo requiera 7, 8 idiomas para poder explorar lo que es la historia. Historia, obviamente sí, muy importante aprender eventos políticos o cómo se desarrolló un campo o un imperio, pero también es qué es la arqueología, cómo se excava, cómo yo analizo diferentes artefactos que encuentro en el suelo. No solo uno coge una vasija y ya dice, ok, ya me sé toda la historia, es ponerla en contexto, analizarlo, ver qué han hecho otras excavaciones, dónde se ha encontrado este tipo de objeto antes, en qué contexto. Entonces por eso es que digo que generalmente la regla en arqueología es por cada temporada de excavar se requieren por lo menos 2 o 3 años de análisis en la biblioteca y viendo dónde más puedo encontrar comparanda para este objeto. Mi primera expedición fue en un campo, como mencioné antes, un parque de acueductos en Roma que queda en el cuadrado sureste de la ciudad. Estamos excavando una villa romana del tercer siglo después de Cristo, y a mí me tocaba excavar un sector donde básicamente la alacena, donde guardaban muchas vasijas. Y me acuerdo que el primer objeto que excavé fue una moneda, que ahora me parece muy apropiado porque yo me enfoco en historia económica, entonces estudio mucho básicamente el comercio antiguo. Entonces haber encontrado una moneda me pareció muy, muy apropiado. Esa primera expedición no fue la que me enseñó más metódicamente, por decir algo así, pero sí fue la que confirmó que era lo que yo quería hacer, la arqueología. Todavía recuerdo muy bien ese verano en Italia, en el 2007, apenas tenía 19 años y ya está como aquí, ya me quedé, esta es mi carrera. Claro, sabía desde antes que yo quería enfocarme en el Mediterráneo del Este, me interesaba mucho la historia siempre de Turquía, en Israel, en Jordania, pero el programa de la U que yo tenía excavaciones en Egipto. Entonces dije vamos a Egipto. Nunca pensé que me fuera a enamorar de un país como me enamoré de esa tierra. Egipto preserva absolutamente todo por el clima, lo seco que es. Cualquier objeto que a usted se le ocurra está en el desierto o bajo la tierra. Y algo que tal vez no pensamos mucho cuando no pensamos en arqueología es la importancia de lo que son los documentos.
porque es muy diferente encontrar o excavar una casa donde usted sabe que producían textiles a encontrar los archivos de transacciones de ese lugar donde vendían textiles y ver con quién estaban vendiendo, cuántos producían a la semana, cuánto costaban, de qué lo hacían. Entonces este tipo de información se puede conseguir por ahora solo en Egipto, porque es el único lugar donde se preservan estos papiros. Mi papiro favorito, que siempre lo menciono, es uno que fue encontrado en la costa oeste, la costa este cerca del Mar Rojo en Egipto, y se llama el papiro de Musiris. Entonces está delineando básicamente comercio entre India y el Imperio Romano. Y el papiro está en latín, en griego, y tiene también un idioma hindú tamil. Entonces ese tipo de documentos que uno encuentra en las excavaciones, que es bastante, que uno no esperaría, por ejemplo, porque uno piensa, estoy excavando en Egipto, voy a encontrar información sobre Egipto. Pero no, uno excava en Egipto, uno encuentra información de Turquía, de India, de Roma. Entonces es algo como bastante interesante, como lo global que era el mundo antiguo y que continúa siendo el mundo. La arqueología es muy diversa, de hecho es muy difícil definirla en un campo, en qué me tengo que preparar. Hay muchos eventos que la afectan, la política la afecta demasiado, los eventos políticos de un país afectan a la arqueología muchísimo más de lo que uno esperaría. Tal vez la anécdota que más importante o que más me ha impactado en mi corta vida hasta este momento fue la campaña que tuve en enero de Egipto en el 2011. Yo excavo en Egipto en un oasis que se llama Dakhla, queda a 900 kilómetros al sur del Cairo. Normalmente se duran 12 horas llegando, manejando. En la antigüedad se duraban 2 semanas del Valle del Nilo hasta el oasis. Y algo muy interesante de la zona, los oasis, uno normalmente se imagina, un lago chiquitín, una palmera y un camello. Pero los oasis no son así, los oasis están muy bien irrigados por ríos subterráneos. Y este oasis donde yo excavo, en el presente tiene una población de 75,000 personas. Tiene varios poblados y se enfoca mucho en la agricultura, pero siempre está aislado, o sea, no es el centro de Egipto, uno sí dura bastante llegando y hay que mantener eso en mente cuando uno decide excavar ahí. Estamos excavando una ciudad romana que se llamaba Amheida. Por ahora las excavaciones se enfocan más que todo en 2 estructuras, 2 casas y unos baños romanos del IV siglo después de Cristo, más o menos de la era de Constantino, el famoso emperador Constantino. Hablaré un poco más sobre ese aspecto, pero me recuerdo muy bien ese enero de 2011 que estábamos un día después de excavar, estábamos viendo la tele y vimos de repente un golpe de estado en Tunisia. Y me acuerdo mis colegas egipcios hablando en árabe entre ellos, diciendo que eso nunca pasaría en Egipto, porque Egipto no es un país en el que la gente protesta. Claro, como dicho y hecho, 48 horas después el país entero se colapsó. Mubarak, el presidente en ese momento, decidió cerrar todas las líneas de telecomunicaciones, incluyendo internet y teléfono. Los aeropuertos o los países europeos dejaron de mandar aviones a Egipto, no teníamos ninguna manera básicamente de salir. Éramos un grupo de 39 arqueólogos internacionales de 5 países europeos, Estados Unidos y yo, la única tica latinoamericana. Se volvió complicado, al principio no estábamos en peligro, pero apenas empezaron a haber muchas interrupciones en los que eran cargamentos de gasolina al oasis, y como mencioné antes, estamos a 12 horas del Cairo, si queremos salir es manejando y es usando mucha gasolina. Entonces tuvimos que básicamente entrar como en modo de qué hacemos. Encima de eso solo 2 teléfonos funcionaban porque usábamos teléfonos de satélite, y tuvimos que llamar básicamente al presidente de la universidad, de New York University, a ver qué hacíamos, porque teníamos, de los 39 éramos por lo menos 15 estudiantes, muy jóvenes, entre 18 y 21 años de edad.
A la universidad le preocupaba nuestro bienestar más que todo y no queríamos quedarnos encerrados en el oasis, entonces nos ordenaron salir. Claro, ¿salir cómo? Era la pregunta, porque no habían aviones. No podemos ir a Sudán, que queda al sur, porque tampoco es como muy estable. Y hacia el oeste teníamos solo más desierto Sahara, y hacia el norte no era una opción. Entonces básicamente teníamos que volar afuera de Egipto. Hay que también recordar que cuando un país está en este tipo de crisis y hay ley marcial, hay toque de queda, lo cual significa que uno puede salir después de las 4 de la tarde de sus casas, menos aún volar sobre espacio egipcio. Pero decidimos jugárnosla. Y el presidente del Muayu en ese momento tenía muchas conexiones con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces decidieron mandarnos un avión desde Arabia Saudita que nos tenía que recoger en el oasis y tenía que llevarnos a Emiratos Árabes Unidos. Pero como mencioné antes, la gasolina no estaba llegando al oasis y el avión se dio cuenta medio vuelo de que no iba a haber suficiente gasolina para volar fuera del oasis. Entonces nos dijo, bueno, voy a aterrizar en este aeropuerto. Entonces mencionó el aeropuerto, era la ciudad de Asiut en Egipto. Es probablemente la ciudad más peligrosa en Egipto a un momento de paz. Fue la primera ciudad en protestar contra el ejército, contra la armada, entonces significa que el ejército estaba ahí muy presente. También tuvimos que pasar, entonces tuvimos que manejar ahí para montarnos en el avión después de toque de queda y nos tuvieron que acompañar 3 carros de policías porque si no, quién sabe qué nos iba a pasar en medio desierto. Y tuvimos que pasar por otro oasis de camino ahí donde estaba la prisión de alta seguridad más importante de Egipto. Ahora, Mubarak, que por algo está en la cárcel en estos momentos, decidió que una manera de las que tenía que lidiar con la rebeldía de su gente fue liberar todos los prisioneros de esta prisión, que es la prisión de alta seguridad. Estamos hablando de asesinos, gente que ya tiene condenas de por vida y por eso están en un oasis, por decir así. Entonces fue un poco peligroso pasar por el mismo oasis porque estaba lleno de criminales que acaban de salir de la prisión de alta seguridad. Bueno, gracias a Dios llegamos a Asiut, nos montamos en el avión y salimos inmediatamente. El avión despegó a medianoche, estaba muy oscuro y tuvimos que volar sobre la torre de control de Luxor, una ciudad en Egipto, que casi nos baja, básicamente porque no quería dejarnos volar sobre el aire después del toque de queda. Pero gracias a Dios el piloto muy tranquilamente le dijo que no había ningún egipcio en ese avión, que éramos europeos y americanos y que él era de Arabia Saudita, entonces no tenía, que el avión mismo ni siquiera era de Egipto. Entonces que muchas gracias, pero no gracias. Y aterrizamos en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos y volamos a la casa. Todo esto duró 36 horas más largas de mi vida, nadie durmió y sí dejó un impacto muy grande en mí en cómo el trabajo de uno está influenciado básicamente por el estado político de una ciudad. Yo creo que ese es como tal vez el ejemplo más claro que puedo dar sobre la situación política afectando mi trabajo. Pero ya hablando de algo más que me apasiona un poco más, tal vez, es lo que yo hago, que excavo. Tal vez lo más interesante que he excavado en este proyecto y que se ha quedado más conmigo después de 10 años de ser arqueóloga fue justo la temporada pasada que estamos excavando una casa del cuarto siglo después de Cristo, el periodo de Constantino. ¿Cómo sabemos que era el periodo de Constantino? Bueno, muy interesante. Estamos excavando un cuarto y poco a poco empezamos a encontrar muchas vasijas del mismo tamaño, todas muy parecidas. Y habían 2 que estaban selladas todavía. Y yo, qué raro. Y seguimos excavando y las vasijas básicamente estaban selladas con un tapón de barro y tenían encima un pequeño fragmento de cerámica donde estaba escrito en griego antiguo el viñedo de donde venían los contenidos y el año de la cosecha. O sea, era una cava de vino. Eran 57 vasijas de vino y lo más impresionante tal vez era de las 57, la mayoría estaban quebradas, excepto 2 que hasta les di un nombre y todo porque llegaron a ser como hijas para mí.
estaban todavía completamente selladas y en perfecta condición y tienen todavía hasta el día de hoy los contenidos del vino adentro. El vino, claro, este vino no se puede tomar, no está líquido, tiene 1500, 1600 años. Entonces está como en forma como de un gel, por decir así, pero todavía se puede sacar. Si quisiéramos, yo no quiero abrirlas, quiero dejarlas selladas para siempre, pero si quisiéramos se pueden sacar el contenido, analizar cómo hacían el vino, cómo lo procesaban, qué tipo de uva era y un montón de cosas. Pero lo más interesante yo creo que es el concepto de que el vino era muy importante aún en Egipto y la gente tenía sus cavas de vino. Y mediante los años de cosecha pudimos no solo darle lo que en la arqueología llamamos términos postquem, sino lo que quiero decir es un tipo de cómo poner la cronología de la casa. Entonces supimos que era una casa del periodo de Constantino por el año de la cosecha que estaba escrito en las vasijas. Yo creo que eso es básicamente lo más chiva para mí, que uno puede excavar una cava, porque es algo muy humano. Justo abajo de la cava de vino estaba también los archivos de la cocina, entonces habían como listas de compras, por decir así. Entonces uno veía lo que la gente consumía. Como mencioné antes, también muchas cosas orgánicas se presentan, y no solo vino, sino también granos. Encontramos una vasija que tenía granos de trigo y adentro el esqueleto de un ratón. Entonces uno puede imaginarse cómo el ratón se metió a la vasija para comerse el trigo. Cosas que son como muy, muy cotidianas que lo hacen uno entender. Esto era una vida, aquí la gente vivía, eran cosas de todos los días. Claro, esa es arqueología sobre la tierra. Hay otro aspecto que también es muy interesante cuando encontramos que es lo que es arqueología marina, que es excavar, más que todo excavar barcos hundidos. Y es algo que yo trato de contarles a gente que me pregunta cómo es la arqueología. Es muy difícil de definir porque depende mucho de lo que uno está excavando. Excavar un barco no es fácil. Muchas de las veces se tiene que dejar el barco. Si la madera sobrevivió, hay que dejarla bajo agua, no se puede subir. Y un ejemplo que doy siempre es un caso muy bien conocido de un barco que estaban excavando el sexto siglo antes de Cristo, donde bajo el agua se veía una espada hermosísima que tenía un montón de detalles, muy bien preservada. Esto pasó hace unas cuantas décadas antes de que supiéramos más sobre la arqueología marina. Y el barco estaba hundido por unos 30 metros, creo, si no me acuerdo bien, y subieron la espada inmediatamente, la sacaron del agua. En 2 horas después la espada estaba completamente desintegrada, hecha polvo básicamente. ¿Por qué? Porque hay que entender que estos objetos se han vuelto parte de su ambiente, del ambiente. Están acostumbrados a cierto tipo de niveles de nitrógeno, niveles de oxígeno, presión del agua, luz solar o hidrógeno, por ejemplo. Entonces uno no puede sacarlo de su ambiente inmediatamente. Entonces yo en el proyecto que estamos excavando de arqueología marina, yo me enfoqué en desalinar básicamente la cerámica. Entonces un ejemplo que le estaba dando es que usted excava una vasija, hay que excavarla con todo el agua y desalinarla durante una semana, cambiar el agua cada día hasta que la sal se vaya yendo básicamente del objeto, porque si usted solo lo saca del agua se seca y la sal ya está tan adentro del objeto que se expande y quiebra el objeto. Entonces son como diferentes aspectos metodológicos que uno tiene que mantener siempre en perspectiva. La arqueología es destrucción. Usted está llegando a un sitio arqueológico y destruyéndolo. Excavar es destruir. Y eso es algo que el buen arqueólogo siempre recuerda. Entonces tiene que excavar con mucho cuidado y documentar absolutamente todo. Qué tipo de tierra es, que cuándo excavó, que cuánto tiempo excavó, qué tipo de herramientas usó, qué fue lo que encontró, hacer dibujos, tomar fotos, magnometría, todo lo que pueda, porque nadie más nunca va a llegar a excavar lo que usted en ese momento está viendo. Entonces hay que recordar eso mucho para el futuro. Todos estos son como anécdotas o cosas que he aprendido de arqueología en los últimos 8 o 7 años. Pero que jamás hubiera pensado que la Irene que estaba preguntando creo que es el equivalente de 30 piezas de plata, básicamente tendría que saber.
y algo que tal vez siempre le mantengo en mi mente y corazón. Yo vivo en Estados Unidos, paso mitad del año en excavaciones en Egipto y Turquía. Paso también mucho tiempo en conferencias en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra y en Alemania, estudiando con otros colegas que viven ahí, que tienen bibliotecas más desarrolladas. Y arqueología es básicamente un estudio de culturas, y he aprendido mucho sobre diferentes tipos de culturas antiguas y contemporáneas. Pero algo que siempre se ha quedado en mí es que yo soy tica, y lo tico nadie me lo ha podido sacar. Gracias a Dios. Y entre más aprendo de otras culturas europeas o culturas antiguas, más me he dado cuenta de las idiosincrasias que tenemos como costarricenses, y cómo el amor que deberíamos tenerle y cómo deberíamos apreciarlas. Algo que yo siempre llevo en mí es lo abierto que somos los costarricenses, los abiertos que somos los unos con los otros. Eso nunca deberíamos perderlo. Nuestra habilidad de vivir en el presente, de no solo ver la meta, sino disfrutar cada paso de la meta. Y para mí eso es algo que yo como tica he llevado en mi trabajo, que yo no solo veo qué tengo que hacer, sino cada día me enfoco en disfrutar con mis colegas, compartir con ellos, apreciar el libro que tengo enfrente. Y parte de eso es como me ha inculcado tal vez mis papás, pero la mayoría es la cultura de la que vengo, el tiquismo, el reírse, el disfrutar el momento, porque es la única vida que tenemos. Y yo creo que es mediante estudiar arqueología y otras culturas que he apreciado lo que es lo bonito del tico. La arqueología me ha dejado muchas enseñanzas que es difícil resumirlas, pero tal vez algo que he visto en mi vida es la importancia de los pequeños hábitos, de desarrollar pequeños hábitos. Tal vez la cúspide para mí, lo más importante de mi campo, no es tanto el descubrir, que obviamente es muy interesante y es importante para uno mantenerse inspirado, sino el enseñar. Y la educación es, en todo lo que he hablado en este momento, está basado en básicamente educación. Yo no haría lo que haría o no disfrutaría lo que haría si no tuviera la opción de poder compartirlo con otras personas, de poder enseñar qué es arqueología, por qué es importante, o también de contar mi historia y poder hablar de las pequeñas cosas que inculcaron en mí desde pequeña, yo en Costa Rica aquí leyendo, y cómo llegué a ser una arqueóloga en Egipto y en Turquía. Nunca pensé que yo fuera a poder hacerlo, como disfrutar tanto lo que hago en un lugar tan lejos de mi patria. Pero entonces, si tuviera que decir algo como lo más importante tal vez que uno pueda hacer en cualquier campo que se desarrolle, es apreciar lo simple. Lo más importante siempre es lo simple. El apoyo día a día de personas cercanas a uno, crear hábitos de disciplina, perseverancia, lo que es el amor entre amigos y apoyo. Son esas pequeñas pero cosas muy profundas y muy simples son las que básicamente lo inspiran a uno como persona y lo ayudan a uno en los días difíciles. Como los campeones o los expertos no se crean en días fáciles, es el carácter que uno desarrolla en los días difíciles, donde es difícil seguir adelante. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental. El próximo sábado. Yo en aquel momento andaba muy desbordado. Estaba muy enamorado del arte que hacía, pero también era muy fácil desbordarse. No tenía familia cerca. Vivía solo, entonces después de función siempre había fiesta y me encontré con drogas y los encuentros con drogas a veces fueron complicados. Ahí tuve para esa etapa, por ahí del 2002, 2003, tuve un primer episodio muy fuerte.
muy fuerte, muy fuerte.